México es sin duda un lugar lleno de historia, con una rica cultura y tradiciones. Y esto también se traduce en una gran cantidad de historias paranormales, algunas que se han transmitido a través de las generaciones. El día de hoy te presentaré 3 de esas leyendas que se siguen contando en algunas partes del país y que siguen fascinando a todo aquel que las escucha. En el barrio de la Concepción, Tlacoapa, Ciudad de México, existe una leyenda colonial cuya historia sigue fascinando y generando temor a los habitantes de la delegación de Xochimilco. La tía Albina, una mujer con una personalidad que generaba intriga y desprendía cierto halo de misterio, ya que las vestimentas que portaba, negras en su totalidad, y un paliacate negro en su cabeza que, según gente de la época, servía para ocultar unos pequeños cuernos que crecían en su cabeza. Albina vivía con Tobías, su padre, quien era dueño de la gran casona donde habitaban, hogar que contaba con varios salones, jardines con fuentes y un extenso terreno con árboles frutales. Estos dos misteriosos personajes se dedicaban a la venta de maíz y frijol, lo que los obligaba a aportar siempre una considerable cantidad de monedas de oro y plata. Poco a poco, los rumores acerca de Albina y su padre crecían entre los pobladores. Se decía que la cantidad de dinero con la que contaban era tan grande que sacaban al patio jarrones de barro llenos de oro, y esto lo hacían solo para que se ventilara su vivienda. Al no existir lógica en los comportamientos de esta pequeña familia, y al ser desmesurada la cantidad de dinero que poseía, se empezó a barajar la posibilidad de que existiera un pacto con el diablo, y este a su vez les diera una gran cantidad de bienes, a cambio de algo que ya podemos sospechar todos: su alma. El temor de los vecinos incrementó, junto a las sospechas sobre los pactos de Albina y Tobías, al asegurarse que en los jardines de la casona se podía ver una macabra entidad que poseía unos enormes cuernos, una intimidante estatura y unos brillantes ojos. Todo esto ocurría pasada la medianoche. Albina y su padre fallecieron, y su antes imponente casona pasó a ser una construcción derruida y vandalizada por los vecinos, que, movidos por la avaricia, cavaron huecos por todo el terreno en busca de los jarrones llenos de oro. Se cuenta que la antigua casa fue expropiada por el gobierno, siendo derrumbada para una nueva construcción, y que los trabajadores de esta nueva edificación seguían encontrando los tesoros que con recelo escondieron sus antiguos dueños. Mientras por las noches vagaba un espíritu, el espíritu de Albina, con sus características ropas negras, acompañada de su padre, recorriendo el recinto en busca del oro que les pertenecía. Con un tenebroso pasado y un desolador presente, ubicado en el kilómetro 17, carretera Mérida, en Yucatán, hace acto de presencia un pueblo fantasma, cuyo auge fue en la década de los 70 y que posee una interesante historia llena de sucesos paranormales e impactantes actos de violencia. La historia de este pueblo comienza una tarde de octubre, cuando Fidencio, caminando hacia su finca en compañía de su hijo y un trabajador, quienes fueron interceptados por desconocidos y en un ajuste de cuentas les arrebataron la vida. A partir de ese trágico acontecimiento, la gente del pueblo comenzó a experimentar sucesos extraños. Se decía que por las noches se podía escuchar a la misma hora el sonido de los disparos que le quitaron la vida a estas personas. Incluso se afirmaba que el espíritu de don Fidencio rondaba por los callejones del pueblo. Sin embargo, la historia difundida y más cruel que detonó los sucesos paranormales en el pueblo fue la de Julián, un pequeño niño de 9 años, hijo de los trabajadores de una hacienda, que fue violentado de una manera atroz por uno de los peones mientras jugaba con una pelota. Este hecho, sin dudas traumático, orilló al pequeño Julián a quitarse la vida, decidiendo colgarse de un árbol. Se cuenta que el espíritu del niño ronda por las calles de noche,
y termina su paseo nocturno frente al árbol, lugar donde su vida terminó. Todos los hechos anteriores, en conjunto con las aterradoras voces provenientes de los callejones que con dolor gritan en las madrugadas, y los incontables espíritus que rondan ese pueblo, ocasionó que los habitantes abandonaran su antiguo hogar en el 2005 y convirtiendo a su localidad en un pueblo fantasma. Un autobús con el número 40 comenzaría su viaje a Toluca por la carretera de Ixtapa, famosa por sus peligrosas curvas, carriles estrechos y con acantilados muy profundos a sus lados. El experimentado conductor del autobús transportaba a sus pasajeros en un recorrido ya conocido para él. Pero no contaba con una torrencial lluvia que, sumada a las peligrosas curvas y constantes senderos, provocarían que el autobús tomara velocidad. Esto hizo sentir incómodos a los pasajeros, que sin dudar se lo hicieron saber al conductor, que con peligrosas maniobras y haciendo uso de su experiencia, intentaba llevar a todos a su destino a tiempo y sobre todo a salvo. Pero los esfuerzos del conductor fueron en vano, ya que al quedarse sin frenos el autobús fue imposible maniobrar y se precipitó por uno de los barrancos, provocando que la mayoría de los pasajeros murieran a raíz del impacto. Lamentablemente, los pocos que quedaron con vida fallecieron quemados al incendiarse el camión. El accidente fue reportado hasta muchas horas después, ya que las autoridades no se percataron del suceso, y los familiares de las víctimas de este terrible accidente quedaron devastados con esta lamentable noticia. Los trabajadores de los servicios de transporte cuentan que el autobús fantasma sigue recorriendo las carreteras de noche con su característico número 40. Otras personas afirman que el autobús lentamente hace su aparición nocturna por la carretera, abre su puerta y el conductor hace una invitación a la gente para que lo aborde. Los pasajeros de ese vehículo portan antiguas vestimentas, lo que llama mucho la atención y realza las leyendas sobre el autobús con el número 40. Actualmente, la carretera donde ocurrió el accidente sigue activa, pasando a través de sus peligrosas curvas cientos de vehículos al día, vehículos que pueden caer por los profundos barrancos y así convertirse en la nueva leyenda que acompañe al autobús número 40.